presenta Voces sonoras por los derechos de la niñez. Porque todas y todos tenemos derechos. Conócelos, Ejércelos y defiéndelos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a esta serie radiofónica que hoy inicia Voces sonoras por los derechos de la niñez, misma que tiene como objetivo concientizar a las niñas y niños en el conocimiento, defensa y protección de sus derechos humanos. Yo soy Nadia Libertad Gallegos Altamirano, una niña promotora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y me acompaña Carla, a quien le doy la bienvenida. Hola Nadia, muchas gracias. Yo soy Carla Itaí Flores del Porte, una niña promotora de los derechos humanos, y estoy muy emocionada porque hoy, como bien dices, damos inicio a Voces Sonoras por los derechos de la niñez, donde además de hablarles de nuestros derechos, tendremos recomendaciones de libros y agradable música. Así que súbanla a la radio y quédense con nosotras. ¡Comenzamos! Hoy iniciamos nuestra serie con un tema necesario. ¿Qué son los derechos humanos? Así es, Nadia, y para ello haremos una entrevista a la maestra en educación Marisa Soriano Fuentes, quien resolverá nuestras dudas respecto a este tema. Son mis derechos. y se respetan. La maestra Marisa es licenciada en Pedagogía con maestría en Educación, diplomada en Bases y Procedimientos para la Atención de la Violencia de Género contra las Mujeres. Es docente a nivel superior y colaboradora del Programa de Educación Inicial No Escolarizado de CONAFE. Realiza proyectos curriculares y ha participado en 2019 en las emisiones de Diálogos Feministas de la Secretaría de la Mujer oaxaqueña. Ha participado en prácticas pedagógicas entre mujeres docentes y ha participado también en distintos procesos formativos en beneficio de la niñez. Bienvenida, maestra. Gracias por estar en Voces Sonoras por los derechos de la niñez. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes en este espacio. Muchas gracias a usted por estar en Voces Sonoras por los derechos de la niñez. Primeramente, ¿nos podría decir quién es considerado niña o niño? Bueno, según el artículo 1 de la Convención sobre Derechos del Niño, se define como niña y niño a todo ser humano menor de 18 años. Aunque también este documento, que es la Convención de los Derechos del Niño, maneja otros conceptos diferentes a niño o niña, como primera infancia, mitad de infancia y adolescencia, pero en general, o de manera general, podríamos decir que toda aquella persona menor de 18 años es considerada como niña o niño. Ahora nos gustaría que nos dijera, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, la forma, digamos, más sencilla de explicar qué son los derechos humanos, podríamos pensar que son como una serie de poderes que tienen las personas, como un tipo paraguas que nos va a ayudar, y nos van a ayudar principalmente para dos cosas. Primero, para que se cubran todas sus necesidades para vivir bien, en paz y ser felices. Y segundo, para proteger a las niñas y los niños, en este caso, de situaciones que pudieran ponerlas en riesgo o causarles daño. Se llaman derechos humanos porque los tienen todas las personas del planeta sin importar su edad, su religión, su aspecto o el lugar donde viven. Aunque para el caso de los derechos de niñas y niñas es importante decir que como estos tienen necesidades específicas, pues van a variar un poco de los derechos de las personas adultas. Díganos, maestra, ¿por qué es importante conocer sobre los derechos de las niñas y niños y adolescentes? Bueno, primero es importante mencionar que la importancia radica principalmente en que toda la sociedad debe de conocerlos para poder protegerlos y garantizarlos. Es decir, todas las personas deben de saber cuáles son los derechos, cómo cumplirlos y respetarlos. Y si no se respetan y no se cumplen estos derechos, existen organismos y personas que deben de ayudar a niñas y niños a que estos derechos se cumplan, se garanticen y niñas, niños y adolescentes crezcan con los derechos en plenitud. Nos gustaría saber también,
¿A quiénes les toca garantizar que se cumplan mis derechos como niña, niño y adolescente? ¿A quiénes les toca o a quiénes nos toca más bien? Pues a toda la sociedad. Resulta que todas las personas que las rodean a ustedes, por ejemplo, tienen la obligación de respetar y hacer cumplir sus derechos. Estamos hablando de la familia, de sus maestras, sus maestros, de las personas con quienes conviven en su colonia, en su comunidad, de las personas adultas con las que están a diario. Les corresponde cuidar, que se protejan y se garanticen y se cumplan los derechos. Entonces, la sociedad en general, las instituciones, madres, padres, cuidadoras, cuidadores, abuelitas, abuelitos, tías, tíos, a todas las personas adultas nos corresponde esa responsabilidad de cuidar, respetar y garantizar los derechos de la niñez. Maestra, platíquenos. ¿Existen leyes que protejan mis derechos? ¿Cuáles son? Sí existen leyes, existe una diversidad, se le denomina marco normativo, marco jurídico o marco legal. Entonces, afortunadamente en nuestro país existen un conjunto de leyes que nos pueden ayudar a proteger y a garantizar los derechos de la niñez. En este caso, en primer lugar tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es como el documento más importante que tenemos en nuestro país. También hay tratados y acuerdos internacionales aprobados y ratificados por México. Es decir, se juntan varios países, toman acuerdos, en este caso respecto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y firman un documento donde se comprometen a cumplir y a garantizar que los derechos pues sean realmente se lleven a cabo. En este caso ya México firmó y ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño. Y también tenemos la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues misma que tiene como objetivo garantizar que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean cumplidos de manera integral. Y finalmente, ¿qué podemos hacer o a dónde podemos acudir cuando los derechos de la niñez no son garantizados o no se cumplen? Bueno, hace un momento comentaba que dentro de las personas o de las instituciones a quienes nos corresponde velar por los derechos están las instituciones. Y en nuestro país y en nuestro estado existen diversas instituciones que deben de proteger a la niñez y a la adolescencia, y esta debe ser una prioridad para la sociedad en su agenda política. Debe existir mecanismos de atención para los casos donde se estén violentando los derechos de la niñez. Y tenemos, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Tenemos el Centro de Justicia para las Mujeres, donde también pueden ser atendidos derechos de niñas y mujeres. Tenemos la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Y tenemos a nivel estatal y nacional la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también está el DIF. Estas son algunas instituciones donde podemos acudir en caso de que nuestros derechos estén siendo o no se cumplan o estén siendo violentados. Para terminar esta entrevista, ¿nos gustaría comentar algo más? Sí, me gustaría comentar que es muy importante que la sociedad en general y en especial las personas adultas tengamos en mente que fallarles en los derechos a niñas, niños y adolescentes tiene un costo inmenso para la sociedad. Es decir, tenemos que tener siempre en mente que a los adultos nos toca garantizar, velar y proteger los derechos de la niñez, si no estaremos pagando un costo muy alto en un futuro inmediato. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Marisa, por toda esta información que nos brindó. Agradecemos su participación en este espacio dedicado a la niñez. Son mis derechos y se respetan. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
Recuerda que... Recuerda que es importante conocer los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ya que al ser personas con derechos requerimos de protección para asegurar de nuestro crecimiento y desarrollo sano y armonioso. Consigamos ser vistos como sujetos de derecho y no como objetos de protección. Te lo dice Lea. Hoy les platicaré del libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, de las autoras italianas radicadas en California, Elena Favilli y Francesca Cavallo. Una lectura recomendada para niñas mayores de 8 años. Este libro pretende ser una alternativa a los cuentos de hadas que empujan a las niñas a esperar a su príncipe azul. En este libro, 100 mujeres de todas las épocas y de distintos ámbitos, boxeadoras, piratas, activistas, cantantes, científicas, juezas, escritoras, bailarinas, doctoras, entre otras, narran su propia historia de lucha y éxito, mostrando la inspiradora vida de cada una de ellas. Las autoras han creado este libro porque han entendido lo importante que es para las mujeres tener como referencia a otras mujeres, y si esos referentes se crean desde la infancia y la adolescencia, es mucho mejor. Seguramente te sentirás identificada en alguna de esas mujeres y encontrarás la fuerza de luchar por tus sueños a pesar de las trabas que la misma sociedad sigue poniendo. Este libro es un gran aliado para fomentar tu autoestima. Las ilustraciones son geniales, hechas por una artista distinta. Un libro muy recomendable que los papás y mamás pueden elegir para sus hijas. Lee, te lo dice Lea. Brincos musicales. Hoy en Brincos Musicales les tenemos una buena rola del grupo rock para niños y niñas, Los Patita de Perro, un grupo que nació en Puebla hace más de 25 años. A diferencia de otros músicos que le cantan al público infantil, esta banda sobresale por sus letras alejadas de la fantasía. Son canciones muy sabias y divertidas para niñas y niños como tú. Disfrútenla. Los dejamos con la canción Los Derechos de los Niños a cargo de Los Patita de Perro. Todas y todos por sintonizar Voces Sonoras por los Derechos de la Niñez. Se despide su amiga Nadia. Yo soy su amiga Carla. Hasta la próxima.
Voces sonoras por los derechos de la niñez es una producción de Verónica Arlet Victoria Velasco para CIMAC Radio. Guión y tratamiento, Verónica Arlet Victoria Velasco. Locución, Nadia Libertad Gallegos Altamirano, Carla Itaí Flores del Porte. Controles técnicos y edición, Miguel Calvo Dorantes. Fuente de consulta, Convención de los Derechos del Niño. Agradecimientos a Vasconcelos Radio de la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca por el apoyo técnico para la realización de esta serie radiofónica. Voces sonoras por los derechos de la niñez. Porque todas y todos tenemos derechos. Conócelos, Ejércelos y defiéndelos. ¡Hasta la próxima!